Bueno, a propósito del panel que acabamos de ver, que ante todo muy interesante, en este momento cuando pensamos en el título de esta conversación, entre encuestas y elecciones, resulta que no tenemos encuestas. ¿Por qué? Porque salió una ley en julio donde están prohibidas las encuestas de intención de voto y solo podrán realizarse a partir del 1 de noviembre. Esa implicación para mí es la menor, y lo hemos conversado pues también con César, porque la ley no solo legisló sobre esa fecha en específico, sino sobre los tamaños de muestra que se requieren para realizar una encuesta. ¿Eso qué implicaciones va a tener? Que yo creo que es como lo importante a este auditorio. Uno, que vamos a tener menos frecuencia en la publicación de encuestas, porque más o menos, números más, números menos, lo que costaban 3 encuestas antes, con esa misma plata solo se va a poder hacer una. Entonces, obviamente, los medios de comunicación y empresas que financian este tipo de ejercicio, pues van a tener una dificultad presupuestal y finalmente quien va a perder pues es el ciudadano. ¿Por qué lo conecto con el panel de ahora? Porque justo la ley lo que hace, según nuestro criterio y de los abogados constitucionalistas, es que atenta contra muchos derechos fundamentales. El primero de ellos es el derecho a opinar a través de un método científico, estadístico, que es una encuesta, y a ser informado. Entonces, de alguna manera, a nuestro juicio, es una forma de censura. Y tiene otros problemas que yo creo que no son el foco de esta conversación, pero digamos que atenta contra la libre competencia, contra el derecho al trabajo por las personas que nosotros empleamos, contra la propiedad intelectual que tenemos nosotros en cada una de las firmas y hemos desarrollado en el caso de Invamer hace más de 50 años, porque obliga pues a enviar las respuestas individuales de cada encuestado al Consejo Nacional Electoral, es decir, que también atenta contra la ley de habeas data y nos obliga a nosotros como empresas encuestadoras a enviar la fórmula de la Coca-Cola, que así es como yo le he puesto, es decir, tenemos que decirle al CNE exactamente nuestras fórmulas y códigos computacionales con los cuales hemos realizado el trabajo durante todos estos años. Entonces, ahí tenemos un principal problema, y es que hoy la gente está desinformada a través de un método científico, que era una encuesta que tenía su ficha técnica, y en este momento estamos en manos de las redes sociales, de las bodegas, de Polymarket y de las encuestas falsas que en general están apareciendo sin ningún tipo de especificación técnica. Déjeme, solo añado 3 cosas adicionales. Quienes redactaron la ley creo que cometieron muchas ligerezas. Una, que el Consejo Nacional Electoral ya confirmó, ellos dicen, para poder de alguna manera hacer una auditoría técnica a las firmas encuestadoras, se va a crear un comité de expertos estadísticos que lo van a enviar las facultades de estadística con certificado de alta acreditación. Al día de hoy solamente hay 3 universidades que tienen esa certificación, que es la Universidad del Norte, la Universidad de Santo Tomás y la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad del Norte ya contestó que no tiene muestristas que puedan ir a hacer ese oficio, la Universidad de Santo Tomás ya contestó que no tiene los muestristas que puedan hacer ese oficio, y la Universidad Nacional, hasta donde me enteré el martes de esta semana, no había contestado. Entonces, quienes hicieron esa ley no se tomaron el pequeño trabajo de ver si había el suficiente volumen de facultades de estadística para poder conformar ese comité. Lo segundo, tiene una medida que no va a ser de efecto inmediato, pero sí de efecto en futuro, creo que establecen 3 años, y es que las firmas, que para poder publicar encuestas tienen que tener el sistema de gestión de calidad de más alto estándar del mercado, que solo 3 firmas tenemos hoy, de las 126 registradas ante el Consejo Nacional Electoral. Claro, la ley dice, los que no lo tengan lo pueden conseguir. En el caso de Cifras y Conceptos nos demoramos 7 años en lograr el sistema de gestión de calidad. Me imagino que habrá gente que lo pueda hacer más rápido, pero eso lo que va a hacer es que al final va a haber menos encuestas y menos información pública por la que alguien responda, porque parte de lo que señala Martín es que hoy el país está viendo datos que parecieran, son cifras por las que nadie responde. Cuando Invamer sale, Martín tiene que salir y da la cara y dice y respondo por esto. Cuando Cifras y Conceptos lo hace, de igual manera.
Hoy no lo estamos pudiendo hacer. Desde el 1 de noviembre vamos a poder publicar, pero va a haber un menor volumen y por lo tanto la democracia colombiana va a tener información de menor calidad. Sí, yo creo que ahí, César, incluso yo no veo quién gane con eso, porque pierde el ciudadano, como ya lo explicamos, pierden los mismos candidatos, porque no van a tener tanta información para poder identificar las oportunidades de mejora y las necesidades de los ciudadanos. Pierden obviamente los medios de comunicación, todo el mundo pierde sin información, sobre todo cuando hay tanta información desestructurada. Y lo más grave a futuro también, César, es que la ley no solamente habla de las encuestas de intención de voto, sino también de las encuestas de opinión pública y política en general, es decir, aquellas en las que ustedes pueden ver aprobación del presidente, de alcaldes, de gobernadores, de diferentes temas de política pública para uno saber pues qué está pensando la gente frente a las propuestas que hace un gobierno en específico. Entonces, esas encuestas también se han venido acabando porque los niveles de exigencia son muy altos. Entonces, nosotros esperamos que la Corte Constitucional, ante las demandas que ya fueron radicadas en esa institución, pues ojalá tome una decisión lo más rápido posible. Entiendo yo que de 15 demandas más o menos han admitido 7 y digamos que la que pareciera que tiene más posibilidad de éxito es aquella que menciona que la ley fue una ley sancionada como ordinaria y debió haber sido sancionada como ley estatutaria porque las encuestas, según hemos entendido nosotros, están definidas por la Corte como parte del sistema político y electoral y por ende debió haber sido aprobado o realizado el proceso para que fuera una ley estatutaria. Entonces estamos en ese dilema y por ahora pues igual les podemos contar lo que estamos cositas, viendo, pero sin tanto número. ¿Comienzo? Voy a mencionar un estudio publicado por Cifras y Conceptos y los resultados de la votación a los consejos de juventud. Nosotros tenemos un estudio con la Universidad del Rosario y El Tiempo sobre jóvenes, hemos hecho ya 10 mediciones y lo primero que encontramos es que en el momento del estallido social solo el 5% de los jóvenes se declaraban de derecha. En el momento en que el presidente Gustavo Petro es electo, solo el 9% de los jóvenes se consideraban de derecha. En la última medición que nosotros presentamos, el 34% de los jóvenes se consideraban de derecha. Aquí yo creo que se está haciendo un movimiento del péndulo en una población muy concreta. Estos todos son datos de antes de la ley Mordaza, entonces los puedo mencionar. Y lo amarro a lo que acaba de pasar en la elección de los consejos de juventud. Primero, a mí me alegra mucho, pasamos de 900.000 jóvenes saliendo a votar en el 2021 a casi 1,5 millones, puedo estar equivocado, puede no ser 1,5 millones exacto, pero casi 1,5 millones. Los jóvenes pueden votar por partidos, por movimientos o por procesos. Solamente me voy a referir a lo que se puede identificar fácilmente, que son los partidos. Y cuando uno mira los partidos, el Partido Liberal crece, es la mayor votación, el Partido Conservador es la segunda votación, y quienes más crecen, uno es el Mira, porque la vez pasada no se había presentado, entonces pues de 0 a cualquier cosa, pues es un crecimiento muy alto, pero el segundo partido que más crece es el Centro Democrático, y también crece Cambio Radical. Solamente la Colombia Humana tiene menos votos en absoluto en este proceso 4 años después que hace 4 años. Con base en estas dos cosas, lo primero que quiero compartir con ustedes es que yo veo que sí hay un inicio, digamos, de pérdida de apoyo en la juventud, que apoyó con una fuerza muy grande las votaciones del Pacto Histórico hace 4 años, y la primera característica que noto es que hay una pérdida de ese apoyo. No que no siga siendo mayoritario, porque creo que puede seguir siendo mayoritario, pero no es tan masivo como antes estaba. Eso es lo primero. Martín. Bueno, cosas para compartir también previas a la ley. Sin duda, y todos ya lo sabemos, estamos en un ambiente totalmente polarizado, pero eso se veía, o seguramente si uno mide ahora, se podría ver en los números. Entonces, cuando íbamos y hacíamos un ejercicio en el hogar de los encuestados y le decíamos a las personas, vean, usted en marzo va a poder votar en una sola consulta, solo en una. Supongamos que hay 3 consultas y entonces en un tarjetón poníamos a las personas que tienden más a la izquierda, en otros los de centro, en otros los de derecha.
sin decirle al encuestado nombres de la consulta para no, pues como para no catalogar a nadie en diferentes espectros políticos. Y resulta que el tarjetón de los posibles candidatos de derecha lo cogieron el 32% de las personas, el de los de izquierda el 32% y el de los de centro el 23%. El resto dijeron que no votarían en ninguna consulta. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos, independientemente de quién vaya a ser el líder de cara a una segunda vuelta, estamos totalmente divididos. Y el papel del centro va a ser nuevamente fundamental a la hora de tomar decisiones en caso de que nos vayamos a una segunda vuelta. Todavía falta mucho, pero yo creo que ahora que empiezan a haber encuestas a partir del 1 de noviembre, va a ser muy importante el proceso porque eso va a ayudar un poco al ciudadano a ir tomando decisiones, porque pues con 80 candidatos o precandidatos, lo que, digamos, la función de una encuesta hoy en día, creo yo que será también que el ciudadano vaya viendo quiénes de esos 80 realmente tienen alguna posibilidad futura y se vaya decantando un poquito esa lista para poder llegar pues a unas elecciones más comunes como las que hemos tenido en el pasado. En enero de este año, junto con Andrés Dávila, ladrón de Guevara, con quien comparto una clase en la Universidad Javeriana, decidimos presentar 20 hipótesis sobre el proceso electoral y hicimos una actualización en mayo y ahora cuando salgan algunas encuestas haremos una nueva actualización. Uno de los argumentos que presentamos es normal, es natural y hace parte de los clivajes de la sociedad colombiana que tengamos un número amplio de candidatos. Yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que Colombia no elige presidente en 2 vueltas, sino elige presidente en 4 vueltas. Nosotros llegamos en total a documentar 114 candidatos, ya han disminuido algunos, en este momento hay 103, de los cuales 75 están inscritos por movimientos significativos de ciudadanos recogiendo firmas. Y nosotros argumentamos que entre octubre y diciembre, en concreto entre octubre y el 8 de diciembre, de esos 103 candidatos probablemente nos vamos a quedar con 40. La primera etapa es cuando los partidos seleccionan su propio candidato y cuando sabemos de los 75 comités de ciudadanos cuántos llegan y presentan las firmas. Para que tengan ustedes una idea, ya está más o menos claro que el Centro Democrático ha establecido así, tiene hoy 5 candidatos y a finales de noviembre va a quedar con 1. Este domingo, el Pacto Histórico, que tenía 7 candidatos, ya solo luego pasó a 3 y ya solo hoy tiene 2, va a terminar con 1. Adicionalmente, lo que llaman lo de la fuerza de las regiones, que son 4 exgobernadores, van a quedar en 1. Entonces, es un proceso tranquilo. Yo parte de lo que les quisiera decir es tranquilos. Hay 105 candidatos, el grueso de los cuales un profesor de la Universidad Javeriana denomina presuntos candidatos, porque realmente no quieren ser presidentes. Ellos, de alguna manera, están algunos buscando posicionarse para el Senado, que los miren para ver si son vicepresidentes, que los nombren embajadores, que los postulen para magistrados. Alguno de ellos me dijo, mire César, es que esa es la manera más barata que yo tengo de hacer que mis clientes se enteren de que no me he muerto. Pues claro, pues aquí estoy. Entonces hay mucho presunto candidato. Los dejo con este dato. Y de esos 105 yo creo que hay 25 reales con algún camino para ser presidente. Y de esos solo 16 marcan algo en las encuestas. La segunda vuelta va a ser en las consultas y yo no comparto la lectura de Martín, pero pues tenemos una discrepancia ahí de que estemos tan polarizados. Yo creo que estamos fracturados y yo creo que no vamos a tener entre 4 y 6 consultas. Esa sería la segunda vuelta. La tercera vuelta es en mayo y ahí yo creo, esa es la hipótesis que nosotros hemos escrito y vamos a ver si se cumple o no, es que vamos a llegar con 6 candidatos con alguna viabilidad. Y hoy, con la información que tengo, yo creo que nadie va a ganar en primera vuelta. Se requerirían 10.500.000 votos para ganar en primera vuelta. Entonces, mi mensaje es, tranquilos, hay 105 candidatos, pero la institucionalidad colombiana que está funcionando va a ser como una especie de embudo en 4 etapas y ahí vamos. Evidentemente sí hay candidatos para todos los gustos. Sí, hay mucha ansiedad sobre el tema, pero no había pensado lo que dices y es que tranquilos. Es como cuando uno propuso matrimonio. En mi caso yo dije,
Vea, nos casamos, pero en máximo 6 meses, porque si no es 2 años hablando del matrimonio con toda la familia en todos los almuerzos. Entonces yo creo que ahorita estamos más o menos en la misma situación y hay que esperar que pase el año y que empiece pues ya la temporada de consultas. Tal vez un dato adicional de esa fractura que menciona César, no solo es ideológica, sino que también es geográfica, porque, por ejemplo, cuando vimos la aprobación de Gustavo Petro faltando un año, o sea, ahorita en agosto pasado, faltando un año para terminar su gobierno, uno veía que la aprobación del presidente era del 37%, hace ya 2 meses. Pero ese 37 se diferenciaba mucho por regiones. Cuando uno miraba la región Caribe y la región Pacífica, es decir, las costas, ahí tenía 48%, solo cambiaban números decimales entre una región y otra. Y en el resto de las regiones del país tenía 30-31%. Entonces, la fractura no solo es ideológica, sino que de alguna manera también es geográfica, porque tenemos la mitad del país, como digo, en las costas, que tiene una ideología diferente a la ideología que tiene la mayoría de las personas en el resto del centro, oriente, centro-oriente del país y sur. El siguiente tema que quiero compartir es que Colombia realmente tiene un volumen de votantes de opinión. Personas que votan un día por Enrique Peñalosa y luego por Antanas Mocus y luego por Claudia López y luego por Carlos Fernando Galán. Personas, y aquí les voy a contar una cosa que se puede, pues que nosotros ya documentamos, y es, los puestos de votación en Colombia son una cosa muy bonita y la registraduría los pone a disposición y ustedes pueden ver esto. Dentro de los puestos están organizadas las mesas de votación. Yo voto en un puesto que cuando empecé a votar en ese puesto, de 64 mesas, a mí me correspondía el lugar 62. Hoy me corresponde la 7, porque ya tengo 56 años y entonces usted puede saber, y pues hay algunos, ¿a cuántos de los que están aquí les toca votar en su puesto en la mesa 1? Nadie va a decir, bueno, pero hay gente así, pues en la 2, solo por saber, en la 2, ¿a nadie? Bueno, ya alguno levantó la 2, en la 3, bueno, nos vamos acercando. Eso es una cosa muy importante y entonces usted puede ir viendo eso y hacerle seguimiento cómo votó esa mesa. Cada mesa tiene 400 votaciones posibles y normalmente, dependiendo del puesto de votación, se pueden presentar entre 130 y 200 votos. En Laureles, en Marsella, en la mesa 7 de Fontibón, en esas mesas y haciendo el seguimiento, ganó Álvaro Uribe en el 2002, esas mesas votaron por Álvaro Uribe en el 2002, votaron por Álvaro Uribe en el 2006, votaron por Juan Manuel Santos en el 2010, votaron por Juan Manuel Santos en el 2014, votaron por Iván Duque en el 2018 y votaron por Gustavo Petro en el 2022. En Colombia el voto de opinión existe, la gente tiene derecho de cambiar su opinión y de pensar de una manera y evaluar de otra manera. Y nadie ha sido presidente en Colombia sin ganar Bogotá. Bogotá es muy importante y el voto de opinión existe. Martín, si me autorizas una pequeña cuña, Adriana, si me permites, allá afuera están vendiendo mi libro, la tesis doctoral, que se llama El poder de las encuestas. Esto que acabo de contar lo pueden encontrar allí, vale 52.000 pesitos, me pueden apoyar y el que lo compre se lo firmo. Y ahí les explico mi reflexión, es producto de un doctorado que yo hice sobre el tema de encuestas y quiero decirles, nosotros hemos identificado que en Colombia hay 5 tipos de votantes. Unos que yo llamo votantes no electores, que son ciudadanos que se levantan el domingo, van al puesto de votación, buscan su mesa, le entregan la cédula al jurado, le dan el tarjetón y en la soledad del cubículo o no lo marcan, o lo dañan, o votan en blanco. Es decir, son ciudadanos que deciden de manera sistemática no elegir a nadie. Es entre 1 millón y 1,5 millones de personas. Entre ellos hicimos varios focus y son personas que dicen es que yo creo en la democracia, pero no me quiero sentir responsable de ningún político. O 1 millón, 1,5 millones de personas. El segundo grupo son los colombianos con afinidad partidista. Ellos son personas del Centro Democrático, del Pacto Histórico, del MIRA,
que una vez los líderes del partido dicen vamos a votar acá, ellos votan ahí. Y eso es entre 3,5 millones y 4, todos. Luego están los volátiles, que es el dolor de cabeza de Martín y mío, que a veces salen a votar y a veces no salen a votar. Y entonces eso es jodidísimo. Muchas veces son jóvenes que se van de rumba el sábado, se emborrachan y no salen. Pero bueno, esos son otros 2 millones de personas. Luego están con alguna afinidad política, afinidad partidista, no es militancia partidista, sino afinidad. Y esos son casi 5 millones de personas. Y ellos, de alguna manera, son los que, digamos, de alguna manera se consideran de derecha y pueden o votar por Vargas Lleras o por Uribe, o, ¿sí? Digamos, ahí se mueven, pero no les importa tanto el partido, sino la figura. Pero finalmente hay entre 10 y 12 millones de colombianos de votos de opinión. Y a esos, para poderlos entender, solo sigue existiendo un instrumento científico de buena calidad que los refleja bien, que es lo que hace Martín y que es lo que nosotros tratamos de hacer, que son los votos de las encuestas. Qué bueno eso, César, para complementar tal vez, que uno muchas veces cree que el grupo de personas, amigos y familiares en los que uno se rodea, piensan igual que toda Colombia. Y entonces, cuando uno ve una encuesta como ciudadano, uno llega y dice, pero eso tiene que estar malo, porque es que la gente tiende a creer que el resultado se tiene que parecer a lo que uno mismo piensa. Y ahí es donde empiezan las peleas con los números. Pero a nosotros, por ejemplo, nos toca quitarnos la camisa que tengamos o el corazoncito que tengamos y decir la verdad, gústenos o no. Y la invitación es esa, no creamos que todos piensan igual que nosotros, que de hecho en el panel anterior también lo estaban mencionando. Entonces, yo creo que hay que aprender a leer las encuestas desde el punto de vista de entender que efectivamente tenemos unas diferencias de pensamiento y que esas diferencias, gracias a esas encuestas bien realizadas, yo no sé, pues respondo por nosotros, pues, o por lo menos desde mi punto de vista por Inbamer, César, por cifras y conceptos, están bien realizadas y simplemente lo que hay que hacer es analizar y ver, uno, si quiere participar en política, cómo convence a los demás de que la idea de uno es buena. Y dos, respetar las diferencias porque no tenemos de otra. Y ese mismo grupo de 5 tal vez electores, cualitativamente hablando, yo lo reduciría a 3. Y es aquellas personas que yo denominaría entusiastas. ¿Quiénes son los entusiastas? Los que tienen mucho interés en la política, pero un conocimiento medio. Es decir, les gusta salir a hablar de política, hablan eso en los almuerzos, les interesa el tema, pero en realidad tienen un nivel de conocimiento medio. Están los distantes. ¿Quiénes son los distantes? Aquellos que no tienen interés en la política y cero conocimiento sobre el tema, que son los que normalmente no salen a votar. Y los comprometidos, que es la parte más pequeña de la población, que tienen alto conocimiento y alto interés. Entonces yo creo que además de los grupos porcentuales que mencionaba César, también uno podría definir cualitativamente esos 3 grupos y en general entender también, y lo ligo con lo que inicialmente estaba diciendo en este punto, y es que no creamos que si yo soy comprometido, entonces todo el mundo es comprometido o todo el mundo es entusiasta. No, hay gente que efectivamente le importa poquito la política y que todos los días se levantan a conseguirse el mercadito diario. Entonces están metidos en otro cuento distinto al que uno cree que está toda la población. Ya nos faltan apenas 5 minutos, voy a hacer un comentario llamando a la reflexión de tranquilidad sobre el proceso electoral colombiano, que no es perfecto, pero es garantista. Colombia ha generado un sistema electoral que da garantías y que además intenta nivelar la cancha de la mejor manera. Cuando yo comencé a votar, a mí me tocaba meter el dedo en una huella indeleble y me tocaba votar con papeleta, que lo que significaba era que cada candidato tenía que mandar a imprimir los millones, 10 veces la cantidad de votos que aspiraba a sacar y distribuirlos él mismo. Hoy en día en Colombia el tarjetón electoral se imprime con tiempo y todos los colombianos tenemos acceso a eso. Cuando nosotros comenzamos a hacer una medición en polimétrica sobre la distancia del puesto de votación en la que viven los colombianos, yo hoy les puedo afirmar que el 70% de los colombianos vivimos a menos de 20 cuadras
del puesto de votación donde depositamos nuestro voto. Hace 20 años, la mitad del presupuesto de un político se iba en gastos de transporte para el día electoral. Hoy, afortunadamente, eso no hay que hacerlo. Y voy a terminar con este tema. 700.000 colombianos vamos a ser convocados en marzo, en abril, en mayo y en junio para ser jurados electorales. ¿Cuántos de los que están aquí han sido alguna vez jurado electoral? Maravilloso. ¿Cuántos de los que están aquí son empresarios o tienen empresas? Dejen la mano arriba a los que ya le enviaron a la registraduría el listado de sus empleados para que sean jurados electorales. Bueno, yo les pido que hagamos eso, porque parte de lo que trata de hacer la registraduría es una combinación entre funcionarios públicos, funcionarios privados, particulares, se hace una capacitación y vamos a tener 700.000 compatriotas mirando que podamos votar. Y les quiero decir una cosa de la cual podemos tener seguridad. A las 7 de la noche vamos a saber quién ganó. Y todas las actas van a ser publicadas. Todas. Esto que les acabo de decir sucede en Colombia desde el 2002. Y nosotros no lo valoramos. Solo cuando vimos que en Venezuela no publican las actas, que en otros lugares no publican las actas, nos dimos cuenta, en Colombia sí se publican las actas. Van a ser públicas. El registrador ha venido diciendo que no va a publicar solamente una copia del E14, sino las 3 copias del E14. Estas elecciones son, el proceso colombiano es garantista y mi mensaje es tranquilos, salgamos a votar, seamos jurados. Gracias, ¿no? Incluso se nos está acabando el plan del domingo por la tarde, que es ver ver las votaciones, porque ya hasta las 4:30 ya uno puede llegar a saber quién ganó, de acuerdo pues a la distancia que vaya viendo entre conteo y conteo. Digamos que es una formulita fácil de analizar. Yo quería dejarles una invitación final, y es: las encuestas efectivamente son distintas, pero en general yo creo que una firma encuestadora, sea la que sea, lo que pretende es ser confiable, ¿cierto? Es dar buena información al ciudadano y de alguna manera pues uno pone su reputación como persona y la reputación de la empresa que uno lidera en manos de la opinión. Entonces la invitación es que hay que confiar en las encuestas. Es mucho mejor tener encuestas, que es la única información que incluso antes de la ley tenía una ficha técnica, que tener información desestructurada en las redes sociales, encuestas falsas, el mercado de las apuestas, o sea, un montón de cosas que de pronto ahorita Esteban les va a hablar un poquito de eso, Esteban Guerrero, que sigue en el próximo panel, y claramente la conversación digital es importantísima, pero siempre y cuando pues sea confiable, y es un elemento más a tener en cuenta adicional al elemento de las encuestas. Entonces confíen en ellas, que en realidad nosotros nos esmeramos por hacer un trabajo muy profesional, y es mejor tenerlas que no tenerlas, y esperemos pues que por el bien del país y de la democracia, la ley Mordaza, como la llama César, y la ley del miedo, como la llamo yo, y es el miedo de los candidatos a ser medidos, se caiga y podamos estar en un ambiente de más información, porque finalmente lo que se necesita es información para tomar decisiones. Bueno, y dejamos 1:08 para los organizadores y les agradecemos mucho. Muchas gracias a todos.